tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de las materias Análisis y Control de Procesos y Calidad y Productividad. En esta ocasión vamos a hablar de las herramientas de calidad y no solo las 7 herramientas de calidad conocidas, sino otras más, así como también de los índices, los indicadores de gestión. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. ¿Para qué se utilizan estas herramientas? Las herramientas de calidad, bueno, definen, miden, analizan y proponen soluciones a los problemas que interfieren en el rendimiento y en el resultado de las empresas. ¿Ok? Em, si nosotros vamos a iniciar con el diagrama de causa-efecto. El diagrama causa-efecto, como ustedes lo ven, también conocido como espina de pescado, es una representación gráfica de todas las causas que pueden generar un problema. Es una herramienta de análisis en la parte que correspondería al pescado en la cabeza sería el problema. Y las espinas del pescado corresponderían a las categorías y causas que generan ese problema. Como ustedes ven, es una representación gráfica muy clara y sencilla y de manera visual es muy fácil empezar a armar las causas que pueden producir determinado problema, ¿verdad? Y al plasmarlo es mucho más fácil analizarlo y buscar las soluciones, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos del diagrama de causa-efecto para que ustedes tengan una idea. Si estamos estudiando el problema de accidentes de trabajo, ustedes lo pueden hacer estableciendo categorías, que es lo más, para que resulte el trabajo más organizado. Las categorías se refieren al aspecto general, por ejemplo, la categoría personal. Entonces, todas las causas que pueden generar un accidente de trabajo desde el punto de vista del personal, ¿sí? En el aspecto, en la categoría de equipo, bueno, todo lo que está relacionado con equipo que pueda causar un accidente de trabajo. Por ejemplo, en el caso del accidente de trabajo como problema, si empezamos a analizar el, el aspecto personal, puede haber accidentes de trabajo por la falta de supervisión, porque los trabajadores están estresados, ¿verdad? O porque o no usan equipos de protección. Si hablan de la categoría de equipo, entonces pueden ser que haya instalaciones inadecuadas, que también haya falta de equipo de protección. En el aspecto de material, que un accidente se dé porque hay materiales que son de baja calidad o que los materiales con los que trabajan las personas sean tóxicos. Y si hablamos de operaciones, o sea, de hacer los procesos, de cumplir los procesos, puede ser que haya una falta de, o sea, no haya un protocolo de seguridad establecido, no haya motivación y por eso el trabajador se descuida o hace las cosas sin ánimo y se produce un accidente de trabajo, ¿sí? Después que uno establece todas esas causas, uno puede analizar y tomar las medidas correspondientes, ¿sí? Las medidas correctivas correspondientes. Ahora bien, si se trata de el problema es el bajo rendimiento estudiantil, nosotros podemos diseñar varias categorías, por ejemplo, la parte que se refiere a estudiantes, la parte que se refiere a padres y representantes, la parte que se refiere a los profesores, el aspecto de la institución y aspecto del contenido de las materias. Si hablamos por lo menos del contenido de las materias, un muchacho puede tener bajo rendimiento, ¿por qué? Primero porque es demasiado contenido, porque, o al contrario, porque falta información o porque esos contenidos ya están obsoletos y necesitan actualizarse, ¿sí? Si hablamos por lo menos de la parte de los profesores, ¿qué puede causar un bajo rendimiento estudiantil desde ese punto de vista? Bueno, primero que el profesor está mal motivado, que no tiene capacidad pedagógica, que tiene poca empatía para impartir la clase, que es inexperto. Todo eso puede ocasionar que el muchacho tenga un bajo rendimiento, ¿ok? Esa es la clave del diagrama causa-efecto, ir estableciendo primero, analizando bien el problema, em, creando las categorías y según las categorías estableciendo las posibles causas que pudieron ser responsables de ese problema, ¿ok? Ahora viene, por ejemplo, el tiempo de espera que en un banco es elevado, o sea, los usuarios esperan mucho.
Entonces, en este ejemplo, hay 4 categorías, una relacionada con el sistema, otra relacionada con el método de trabajo, otra por la capacidad de servicio y otra por las personas. Si analizamos solo la de, por ejemplo, la del sistema, entonces es que, por ejemplo, una de las causas puede ser falta de mantenimiento de los equipos, otra que no hay, los equipos están con virus, o sea, no les hacen suficiente eh, limpieza, se cae la red porque son demasiados usuarios para la capacidad que tienen los sistemas, ¿sí? Eso suele suceder mucho cuando hay una alta ocurrencia de usuarios en un banco, automáticamente la página se cae. Entonces, el usuario tiene que esperar que bueno, vuelvan a instalar la red para poder hacer uso del servicio del banco, ¿sí? Y así sucesivamente son todas ese es más o menos el procedimiento que se hace cuando les mandan a hacer un diagrama causa-efecto, ¿ok? Cuando les mandamos a hacer una hoja de verificación, entonces es un proceso que estoy segura que todos ustedes han hecho, que es una herramienta donde ustedes recogen o registran información, ¿sí? Y a partir de esa información, ustedes pueden tomar decisiones de cómo se actúa. Tiene un formato muy sencillo que se parece al de checklist, ¿verdad? Y que es tan flexible como para que ustedes le vayan agregando de acuerdo a la operación que ustedes están verificando, ¿sí? En el caso tal de, por ejemplo, de este que está en este ejemplo, ¿verdad? Em, Empiezan a hacer una serie de preguntas con su organización o el equipo. Entonces, por ejemplo, determinado el propósito de los datos que está tratando de reunir, entonces ya se efectuó, está en progreso o está efectuado. Puede haber hojas de verificación de sí, no y una observación. Puede haber una que, como esta, no ha efectuado en proceso y ya efectuado. Puede haber una donde solo se registren las características. En el momento de medir una temperatura, la temperatura fue tal, no se pudo medir por tal cosa. O sea, todo depende del proceso que ustedes estén evaluando, ¿ok? Por ejemplo, este es mucho más completo. ¿Por qué? Porque inclusive pone categorías para ir midiendo cómo se hizo o si se completó la operación o no. En el número 1 se supone que no, y en el número 5 que ya está, el proceso está concluido perfectamente, ¿ok? Aquí le agregan mm, qué proceso estamos midiendo, están en el área de calidad los puntos de venta, cuál punto de venta están midiendo, en qué fecha se hizo, cuándo se inició la verificación y cuándo finalizó, ¿ok? Por eso les digo que la hoja de verificación tiene el aspecto de crearla, ustedes la adaptan a su conveniencia, ¿ok? En este caso están verificando 6 actividades que se dan, es un diagnóstico, entonces, con respecto a los auxiliares de una oficina contable. Entonces, los auxiliares cumplen con el trabajo a tiempo, entonces sí se chequeó. Se inspecciona y se revisa periódicamente el trabajo del auxiliar, entonces, no siempre, entonces se coloca en ocasiones, que eso es lo que sucede. Se dictan cursos de capacitación al auxiliar contable, muy poco. Entonces, todas esas respuestas o esas observaciones les van a permitir a la persona que analiza esta hoja de verificación tomar medidas correctivas. Recuerden que todas estas herramientas es para estudiar los procesos y ofrecer un mejor, o sea, siempre una mejora continua en los procesos, ya sea de fabricación de un producto o de de servir, de dar un servicio al cliente, ¿ok? La idea es siempre ir haciendo las mejoras continuas y estas herramientas nos permiten hacer eso. Hay otra herramienta que se llama los gráficos de control, ¿verdad? Que son herramientas también muy gráficas que nos permiten estudiar si la variabilidad de un proceso, si ese proceso varía de acuerdo a unos límites que
se establecen de acuerdo a los datos con los que ustedes cuenten. Un diagrama, un gráfico de control tiene básicamente tres partes, que son el límite de control inferior, el límite de control superior y el límite central. Dentro de esos límites deben moverse los datos de manera uniforme y no pueden salirse de esos límites porque automáticamente al salirse de esos límites yo puedo detectar que no se está trabajando dentro de las especificaciones establecidas o las especificaciones establecidas para el proceso que yo quiero controlar. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo de los gráficos de control. No vamos a caer en hay básicamente cuatro tipos de gráficos de control. Lo que me interesa en esta clase es que ustedes los conozcan y de alguna manera los sepan interpretar, ¿sí? Este, mm, Estos dos ejemplos que tenemos aquí se refieren al porcentaje de errores que yo consigo en un lote de producción, ¿sí? Fíjense que cuando se establece en la muestra, son diferentes muestras de producto, cuando llegamos a la muestra número 12, esa muestra se sale de los límites de fracción defectuosa que deben haber. Obviamente, esos datos se consiguen a través de una fórmula, ¿sí? Solo este es el resultado de ya la ejecución de todas esas fórmulas, ¿ok? Y los puntos 3 y 4 están referidos a justo en el límite de la fracción defectuosa. Entonces, yo puedo evaluar qué pasó cuando se sacaron esas muestras, ¿verdad? ¿Qué pasó ese día? ¿A qué día corresponden esas muestras y ver qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que el proceso se saliera de control? ¿Ok? O que tuviera ese comportamiento, por ejemplo, aquí en la muestra 5, 6 y 7 fue aumentando la fracción defectuosa hasta acercarse al límite central. Aquí se estuvo mejorando quizás el proceso, algo se detectó y se estuvo mejorando, ¿ok? En el siguiente gráfico está el porcentaje de CO2 que hay en el gas. Se hizo un estudio en el mes de septiembre durante los 19 días. Están establecidos los límites de control y si ustedes se dan cuenta, en la línea morada va estableciendo cómo se ha movido el promedio de CO2 en gas. Y en varios días del mes se salió de los límites establecidos, por lo que me permite decir que hay un problema y me permite buscar cuál fue y cuál es la solución al respecto. Ahora vienen los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una manera de representar los procesos. Cuando nosotros hacemos un diagrama de flujo, nos apoyamos en una simbología que aquí está pequeña, pero en el aula van a conseguir todos los símbolos que se usan para poder nosotros representar los procesos. Los más utilizados, obviamente, es el símbolo de las operaciones, ¿verdad? El símbolo de preguntar, de tomar una decisión sí o no, cuando tengo que hacer una inspección, cuando tiene que haber un archivo, ¿ok? Hay varios, dependiendo del proceso que están llevando vamos a decir, de palabra a la simbología, ¿ok? Este diagrama de flujo me permite, después que yo conozco el proceso y lo establezco, me permite ver qué actividades de repente están por fuera, no son necesarias y cuáles de verdad son necesarias y cuáles estamos obviando que le permiten enriquecer el proceso y hacerlo más efectivo. ¿Ok? Em, Aquí hay un diagrama de flujo, o sea, les estoy explicando mm, en 5 pasos de manera sencilla cómo se hace un diagrama de flujo. Primero debemos determinar cuál es el alcance del proyecto. Cuál es el proyecto o el proceso que estoy estudiando, cuál es el inicio y cuál es el final, porque de repente el inicio para mí de ese proceso está en un punto y resulta que el de ustedes está en otro, por lo que sea, por el tipo de proceso que vamos a estudiar o por las características que van a estudiar del proceso. Entonces definimos primero eso
Identificamos cada una de las tareas que forman parte del proceso de manera cronológica. Organizamos las tareas, si es una actividad, si es una decisión, si es un archivo, ¿verdad? Y empiezo a dibujar mi diagrama. A lo último, pues obviamente tengo que hacer como el seguimiento de cronológicamente de cómo es para ayudarme cuenta si me salté algún paso, ¿verdad? O si direccioné una flecha hacia un símbolo que no es el correspondiente, ¿ok? Por ejemplo, en el ejemplo que ustedes ven a un lado, es un ejemplo de que se solicita el cambio de un producto. Este proceso inicia cuando la persona eh, solicita el cambio del producto, ¿verdad? Puede ser, por eso les dije que uno establece cuándo inicia, cuándo finaliza. ¿Por qué? Porque yo podría decir que puedo hacer un diagrama de flujo del proceso desde que lo compro, todas las cosas que pasan al comprar el producto. También puedo incluir qué pasa si alguien me solicita el cambio y entonces todavía el proceso es mucho más extenso. En este solo se limita a la solicitud de cambio del producto. Viene una pregunta. ¿Está disponible en inventario? Si está disponible, yo avanzo y localizo el modelo en el almacén, ¿verdad? Y realizo el cambio al cliente y termina el proceso. Pero si me voy a la pregunta, a tomar la decisión, esa decisión tiene dos aristas, ¿sí o no? Cuando es no, entonces no lo tengo en inventario, entonces tengo que pedir a la otra sucursal el modelo y ahí terminaría el proceso según lo establecido aquí. Yo se los traigo a colación porque en todo caso, después que yo pido a la otra sucursal, debería estar establecido ahí el proceso de que la sucursal envía el producto, que se revisa, o sea, se chequea que sí es el producto que yo quiero y ahí sí se realizaría el cambio al modelo al cliente, ¿ok? De repente en el momento que lo hicieron, para ellos fue sencillo, bueno, se pide y termina, pero se le pueden ir incorporando otros procesos para hacer más rico el diagrama y que cualquier persona que lo lea esté al tanto de cómo se hace el proceso y no queden, como quien dice, cabos sueltos. ¿Ok? Aquí hay otro, otros ejemplos de diagramas de flujo. El que está a mano derecha es sencillo, es un diagrama de flujo de una actividad diaria que nosotros hacemos. Inicia cuando se duerme y se pone el despertador, ¿verdad? Entonces, me hago la pregunta, si yo me levanto temprano, entonces me da oportunidad de hacer acciones como bañarme, vestirme, desayunarme y preparar los cuadernos. Estamos hablando de alguien que va para el colegio. Pero si no me levanto temprano, entonces ya obvio algunos procesos y solamente me visto y desayuno rápido y me voy al colegio, ¿ok? Entonces, si cuando yo decido irme al colegio tengo tiempo, entonces tenemos dos opciones. Si hay tiempo, entonces yo me voy caminando y llego al colegio. Pero si no hay tiempo, entonces debo tomar la decisión de, aquí dice, de correr también para tomar un autobús o un taxi, ir al colegio y finaliza. ¿Por qué finaliza? Porque la idea del diagrama de flujo era desde que me despierto para ir al colegio hasta que llego a él. Pueden incluirle otros aspectos del proceso, ¿sí? Ok. Ahora vienen los histogramas, que estoy segurísima que ustedes lo han visto en estadística. También son una manera eh, es un gráfico que nos permite también tomar decisiones. Está definido como un gráfico de barras verticales que representan la distribución de frecuencias de un conjunto de datos que se mueven en intervalos. ¿Ok? Su objetivo es, por supuesto, mostrar las frecuencias de datos en mediciones que se han hecho de manera periódica y ahí puede observar uno, dependiendo de a qué corresponden estos intervalos, cómo se mueve su frecuencia y puedo tomar decisiones. ¿Ok? Esto ya ustedes lo han visto en estadística. El diagrama de Pareto también es un diagrama que me permite o que tiene como indicativo que el 20% de las causas que genera
de las causas genera el 80% de las consecuencias. Entonces, es un diagrama también de barra, pero tiene la particularidad de que se organizan los datos de mayor a menor. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite hacer una priorización, o sea, tener la prioridad de las causas probables que generan un problema. Y al yo tener cuáles son las causas, digamos, más probables o más relevantes, entonces yo puedo enfocar mi atención hacia hacia esas causas y buscarle la solución. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay un diagrama de Pareto donde se establecen los tipos de errores que se presentan cuando se tramitan reclamaciones de un seguro médico. ¿Ok? Entonces aquí buscaron la frecuencia con que hay problemas con los códigos de atención, cuando las solicitudes de contrato, cuando el problema es la tabla de precios, cuando el problema es la información al proveedor. Y los graficaron en función de la que tenía mayor frecuencia, ¿ok? Después, con un análisis de estadístico, la línea que ustedes ven en rojo es la frecuencia relativa acumulada. Si yo veo que en el 80% básicamente está entre las causas, códigos de atención y las solicitudes de contrato, aquí es donde se da la mayoría del problema, el 80% del problema está aquí. Entonces, me dirijo a ponerle atención a las dos causas que eh, lo produjeron. ¿Ok? Esa es la idea del diagrama de Pareto. Aquí hay otro ejemplo donde dice se están estudiando las causas de las bajas calificaciones de estudiantes. Entonces, después que hacen la respectiva representación o graficación de los datos, ¿verdad? Y de buscar la frecuencia relativa acumulada, se dan cuenta de que el 80% también está entre las cuatro primeras barras, ¿verdad? Puedo irme a ellas y decir, bueno, llegó tarde al examen, hay distracciones en la sala de examen, el tiempo es insuficiente para terminarlo y la dificultad para comprender el material. Entonces, la persona que está analizando se va a enfocar en poder resolver estos cuatro aspectos que son los que me han producido la mayor cantidad de problemas en el aspecto en este caso, de las causas de bajas calificaciones a los estudiantes. Ajá. Ahora viene el diagrama de dispersión. La idea es que ustedes conozcan que existen muchas herramientas para ustedes estudiar de acuerdo al caso que se les presente. En el caso del diagrama de dispersión me permite identificar la posible relación que hay entre dos variables. Una variable se grafica en el eje de las X, el otro en el eje de las Y, ¿verdad? Y los datos se representan ahí y de acuerdo a esa línea que se va generando cuando voy graficando, ustedes pueden ir tomando decisiones. La relación entre las posibles variables, por ejemplo, el número de carros vendidos y la cantidad de dinero, el número de trabajadores que construyen un galpón y el tiempo de construcción, el tiempo que yo estudio una materia y las notas que obtengo. Entonces, eso va estableciendo la relación y bueno, se pueden tomar algunos correctivos, algunas decisiones al respecto. Ok, esas son las herramientas con las que ustedes cuentan. También cuentan con una herramienta que se denomina los indicadores de gestión, ¿verdad? Este autor, Rodríguez y Gómez, dice que es una expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de una empresa o un departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando si hay alguna desviación sobre la cual debemos tomar acciones correctivas o preventivas. ¿Ok? ¿Qué es un indicador? ¿Ves? Es una razón, es un número entre otros, ¿verdad? Ahí como lo dice. Y el índice es el resultado de yo colocarle números a ese indicador. En el momento que yo a ese indicador le introduzco datos, eso me va a dar un índice que me va a permitir tomar
decisiones al respecto o por lo menos hacer una evaluación de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, los indicadores, ¿qué son los indicadores? Bueno, los indicadores son fundamentalmente información. Son información que agrega valor. No solo son datos, sino que debemos extraer el valor que ellos tienen, ¿sí? Em, Como todo, deben cumplir o sea, ciertos atributos de información, que son, por ejemplo, esos valores deben ser exactos, deben tener una forma, debe haber una frecuencia, ¿verdad? Deben tener un tiempo como de vigencia, deben ser oportunos, deben ser íntegros, quiere decir que me abarque la suficiente cantidad de datos que yo quiero para poder tomar una decisión, ¿verdad? Los indicadores no son el fin, sino que son el medio para yo lograr los fines que yo me planteo, ¿ok? Los indicadores deben tener un nombre, una forma de calcular, unas unidades, bolívares, horas hombre, em, este, debe ser cuantitativo, ¿verdad? Debe tener la naturaleza de demostrar que puedo medir eficacia, puedo medir qué tan eficiente soy, tiene que darme oportunidad de medir qué tan productivo soy. Habrá algunos que son temporales, que los mido en el momento que estoy haciendo el proceso, o que son todo el tiempo, los utilizo porque me dan todo el tiempo información al respecto de lo que yo quiero. Dependiendo del nivel donde se genere, se pueden generar en el nivel de alta directiva, en el nivel medio o en el nivel operativo. Todo depende de quién recoge la información, ¿verdad? Y cómo se consolida ese indicador. Y tiene un nivel de utilización porque obviamente el indicador me va a dar algo, me va a indicar algo, a raíz de eso o a partir de eso yo voy a tomar decisiones, ¿ok? Y por supuesto es un valor agregado porque me está dando como más información de la que yo quiero para poder tomar decisiones que a la larga lo que yo necesito es mejorar el proceso o mejorar el servicio que estoy dando al cliente, ¿ok? Ahorita con unos 5 ejemplos que les traigo, van a clarificar mejor de qué se tratan los indicadores. Cuando hablamos de indicadores, bueno, hay indicadores de eficiencia, de efectividad, de calidad, de rentabilidad, de productividad, dependiendo y de apalancamiento. Esto es una clasificación general, ¿verdad? Si yo estoy hablando de que yo necesito indicadores de efectividad, entonces toda mi razón, cuando yo hablo de razón, es un número sobre otro. Entonces, cuando estamos hablando de algo efectivo, tengo que buscar resultados alcanzados sobre los resultados que yo planifiqué. Si estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de recursos, cómo utilicé los recursos. Entonces, los recursos que utilicé sobre los recursos que yo tenía planificado utilizar. ¿Ok? Si hablamos de calidad, bueno, hablamos de calidad en producción, ¿verdad? O calidad para el cliente. Hablamos de, entonces, calidad para yo eh, producir un producto que satisfaga o calidad para dar un servicio que satisfaga al cliente, ¿ok? Cuando hablamos de productividad, entonces estamos hablando de bienes y servicios que producimos entre los recursos que usamos. Usamos recursos materiales, de energía, de trabajo. Horas hombre, ¿ok? Cuando hablamos de indicadores de apalancamiento, hablamos de lo que yo gasto entre el capital que tengo, ¿ok? Y cuando hablamos de rentabilidad, bueno, son indicadores que me permiten visualizar la capacidad que yo tengo de retornar al capital que tenía, o sea, que invertí el tiempo de retorno de ese dinero, ¿ok? Esto es una clasificación general de los indicadores. Y bueno, estos son los ejemplos que les mencioné que van a clarificar un poco de lo que hemos conversado. Los indicadores, como les dije, es una razón. Cuando se habla de la razón, es un número sobre otro. Y para hacerlo, digamos, más visual, lo multiplicamos por 100 para que la respuesta sea en porcentaje y se pueda visualizar mejor la situación. Por ejemplo,
Si hablamos de un indicador de eficacia mensual en ventas, entonces yo llego y digo, bueno, ¿cuántos clientes me visitaron? ¿Cuántos clientes compraron sobre cuántos clientes me visitaron a mí por 100? Eso me va a dar qué tan eficiente fui en ventas. ¿Ok? Si yo quiero ver cuál es el nivel de aprobación en un examen o una prueba, entonces yo tengo que relacionar los estudiantes que presentaron la prueba en relación a los números de estudiantes que aprobaron. Fíjense que siempre en el denominador va la totalidad, ¿ok? Y en el numerador va el específico, ¿ok? En visitas, ¿cuál fue mi eficiencia en las visitas que yo realicé a mis clientes? Entonces yo planifiqué hacer a la semana un número de visitas, pero solo logré tantas. Entonces, por 100, eso me va a dar qué tan efectivo fui, o fue eficiente. Un 50%, cumplí la mitad, cumplí más de lo que quería, cumplí 30, o sea que no me rindió, entonces tengo que ver qué fue lo que me pasó para no poderlo ser tan eficiente en esa semana. Cuando hablamos, por ejemplo, de despacho, la idea siempre es la misma, vamos a decirlo así, lo que cambia es la variable que ustedes van a estudiar. Si hablamos de cumplimiento en despacho, bueno, yo programé que yo iba a despachar, iba a hacer 100 despachos en la semana y que los iba a hacer a tiempo y resulta que solo hice un 80%. Quiere decir que me quedó un 20% por hacer. No cumplí, no cumplí al 100% la meta y puedo tomar acciones correctivas al respecto. Y si hablamos de costos, que también son indicadores muy importantes, entonces, ¿cuánto fue el rendimiento de los costos? Yo presupuesté en el trabajo y gasté tanto. Ahí se van a dar cuenta ustedes si gasté más de lo que se había, del costo real, presupuesté más de lo que costó o lo presupuesté y estuvo acorde, todas mis variables fueron tomadas en cuenta de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, para hacer un resumen, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de las herramientas de calidad y los indicadores de gestión. ¿Ok? La actividad relacionada con este módulo son unos casos prácticos que deben resolver con varias de las herramientas y algunos indicadores y algunos planteamientos que les hago para que ustedes me digan qué significa. ¿Ok? Em, ahí en el aula está bastante material, sobre todo de diagrama de flujo, que por experiencia siempre existen muchas dudas, ¿ok? Sin embargo, si con todo y el material y la clase que les estoy dando necesitan que les responda alguna duda, con mucho gusto me escriben al aula y yo les respondo porque la idea es que ustedes eh, estén, salgan muy bien en cada una de las actividades que se les pide y que entiendan las ideas que les estamos dando para que su trabajo sea más productivo. Bueno, hasta aquí la clase. Muchísimas gracias por la atención. eh, a los participantes tanto de análisis y proceso y análisis y control de procesos y de calidad y productividad. Feliz tarde para todos.